Buenas noches y bienvenidos. Se encuentran ustedes en la sala capitular de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús en el doloroso paso del prendimiento y esperanza de la salvación de las almas, conocida popularmente como Cofradía California. Las paredes de esta sala han visto desde hace casi 275 años el devenir de nuestra historia. En ella se han tomado las decisiones más importantes sobre nuestra cofradía. Se han celebrado las sesiones de nuestros principales órganos de gobierno. El Cabildo de Mesa y el Cabildo Pleno de Mesa. Se han recibido las imágenes que a lo largo del tiempo han ido conformando nuestro patrimonio artístico y especialmente espiritual. Se han vestido para sus cultos o para la procesión, con sus mejores galas, símbolos del amor de los californios por ellas. Y en ciertos momentos se utilizó incluso como almacén de objetos utilizados en nuestra procesión. La cofradía se constituyó con la buena voluntad de un grupo de cartageneros que, antes de la construcción de nuestra capilla, se reunieron en la sacristía de la iglesia para celebrar su primera junta constitucional, el 13 de junio de 1747. Allí nombraron por votación al primero de los que serán el hilo conductor de esta visita, el hermano mayor Francisco Zabala Sicilia. Él y sus sucesores nos servirán para fijar la cronología y la evolución histórica de nuestra cofradía. Pero debemos de tener presente que los verdaderos protagonistas de nuestra historia no serán estos hombres, por muy importantes que algunos de ellos fueran, sino los miles de californios que con su esfuerzo, su fe y su devoción han construido y han llevado a lo largo de 275 años a nuestra cofradía a ser lo que conocemos hoy en día. Francisco Zabala y algunos otros cofrades que ocuparon el cargo de hermano mayor, que en aquellos tiempos se renovaba anualmente, comenzaron la apasionante labor de construir de la nada una cofradía, y lo hicieron como no podía ser de otra manera, encargando la imagen en torno a la que debían aglutinarse los cofrades, el Santísimo Cristo del Prendimiento, al escultor Juan Porcel, discípulo de Salcillo. Nuestro titular, junto con los dos sayones que lo acompañan, una imagen de la Virgen de autor desconocido y la compañía de armados, lo que hoy conocemos como los judíos, conformaron de esta manera la primera procesión de Miércoles Santo, el 10 de abril de 1748. No obstante, muy pronto, nuestros hermanos del siglo XVIII empezaron a ampliar el patrimonio de la cofradía. Sustituyeron la imagen de la Virgen por otra tallada por Salcillo, el activismo cofrade Juan Sicilia, uno de los hermanos fundadores, que quizás no llegó a ser hermano mayor por ser solamente zapatero. Encargó al escultor murciano una imagen de San Juan y los destajistas de jarcias del Arsenal se incorporaron a la cofradía, aportando otra de San Pedro de autor desconocido. Parece ser que también los albañiles quisieron participar de los beneficios espirituales de nuestra cofradía y se incorporaron para procesionar una imagen de Santiago de autor desconocido. En los primeros años se colocó al Cristo del Prendimiento para darle culto en algún lugar de la iglesia de Santa María. Entonces, en periodo de construcción, pero muy pronto los cofrades, encabezados por estos primeros hermanos mayores, quisieron conseguir una sede propia, en la que almacenar sus enseres y, sobre todo, dar culto a sus imágenes, adquiriendo en 1751 un solar para la capilla. Francisco Subiela, en 1752, y Nicolás Mateos Pareja,
en 1754, son los dos hermanos mayores que debieron trabajar para su construcción. Los hermanos del siglo XVIII no querían que su cofradía fuese una más. Deseaban una hermandad de prestigio, y para ello consideraron que una de las mejores maneras de hacerlo era que fuera dirigida por personas de alto nivel, quienes aportarían su prestigio social, sus contactos y sus medios económicos. El primero de ellos fue el entonces gobernador, político y militar de la ciudad, y que posteriormente llegaría a ser secretario de guerra y virrey de Navarra, Ambrosio Mariano Funes de Villalpando y Albarca de Bolea, Gurrea y Bermúdez de Castro, conde de Ricla. Bajo su mandato se inauguró la capilla, entronizándose en ella en 1759 al Santísimo Cristo del Prendimiento. Pero no se quedó ahí, con ser mucho, sino que comenzó un nuevo y ambicioso proyecto, la construcción de otra capilla, junto a la del titular, dedicada a la Virgen del Primer Dolor. Estos personajes importantes probablemente fueran más cabezas visibles que trabajadores efectivos por la cofradía. Conseguirían, como se ha señalado, relaciones sociales, dinero, favores de instituciones, etc. De esta forma, fueron hermanos mayores, en estos años, el vicario de la ciudad Juan Bautista Lambertos, los comisarios de guerra, los que equivaldría actualmente al intendente del departamento marítimo Manuel de la Riva o Francisco Buznego, el administrador de rentas Nicolás de Lerín, el regidor perpetuo de la ciudad Francisco Rosique o el secretario del obispo Francisco de Paula Sanguineto. Ellos consiguieron que siguiera aumentando el patrimonio hasta conseguir una procesión esplendorosa, oración en el huerto, ósculo, nueva cabeza para el Cristo del Prendimiento, nueva imagen de Santiago, samaritana, etc. El último de los hermanos mayores de este tipo será, ya a principios del siglo XIX, Juan de Dios Topete y Fuentes, gobernador político y militar de la ciudad y caballero pensionista de la Real Orden de Carlos III, que ejerció el máximo cargo de la hermandad en un periodo de fuerte crisis de la ciudad y de sus cofradías. La crisis generalizada, económica, social, política e incluso sanitario, es el contexto en el que se mueve España y también Cartagena. Las guerras de la independencia y las epidemias, sobre todo de fiebre amarilla, dejaron a la ciudad en un pésimo estado, que no permitían alegrías para celebrar procesiones. La falta de documentación de este periodo nos impide una continuidad en la narración de lo acaecido en esa época. Las cofradías probablemente fueron subsistiendo más mal que bien. Y solo conocemos algunos nombres de hermanos mayores y algunos hechos aislados. Manuel Valverde, Antonio Diana o Francisco Berry fueron algunos de los hermanos mayores de esta época, y algunos de esos hechos documentados serían los de la celebración de las llamadas o la primera constancia escrita del lavatorio Pilatos o de la Salve Grande. Tras los años de crisis, Cartagena se recupera fundamentalmente gracias al auge y desarrollo de los negocios basados en la cercana cuenca minera y al comercio. La ciudad entró en una época de esplendor, tras el término del paréntesis que supuso la Revolución Cantonal, que a consecuencia de los bombardeos trajo la necesidad de una imprescindible recuperación. Consecuencia de ello fue la existencia de una clase burguesa, enriquecida por dichos negocios, que se integró en la vida de la ciudad y, por tanto,
también en sus cofradías, ocupando los principales cargos de ellas. Así, el primer representante de esta nueva clase fue Bartolomé Spotorno y María, quien dirigió la cofradía durante algunos años del siglo XIX, siendo el artífice de la recuperación de la procesión de Miércoles Santo, después de varios años sin celebrarse tras la insurrección cantonal. Y dicha recuperación fue espectacular, con la incorporación de una de las características peculiares más significativas de nuestra Semana Santa: el trono de estilo cartagenero. Durante su mandato, en el taller de Francisco Requena, y siguiendo el diseño del arquitecto Carlos Mancha, quien también sería sucesor de Spotorno como hermano mayor, se realizaron en 1879 los dos primeros tronos de dicho estilo, los de San Juan y la Virgen del Primer Dolor. El cambio de nuestras procesiones fue espectacular. Los californios estaban ansiosos porque sus procesiones fueran impactantes. Incorporación de la luz eléctrica, tronos espectaculares como el nuevo de la Santa Cena, bordados, etc. Resultaría imposible condensar en unos pocos minutos esos cambios, por lo que solo citaremos algunos de los más significativos. Así, durante el mandato de Ricardo Spotorno, hijo de Bartolomé, en 1891, se realizó la nueva túnica bordada en León del Cristo del Prendimiento. El militar y político Justo Aznar, por su parte, contribuyó al nuevo concepto de las procesiones con el nuevo vestuario para el tercio del Santiago, basado en el de los caballeros santiaguistas, y creando el nuevo tercio de hebreos y personajes bíblicos, que se incorporó en la década de los 10 a la magna procesión del Prendimiento. No obstante, sí hay que hablar de un hermano mayor que contribuyó a la consolidación de los desfiles californios, bastante similares a los actuales. Sería Casiano Ross. En los casi 10 años que rigió la cofradía, se realizaron una serie de cambios en las procesiones que motivaron la aparición de algunas características que nos resultarán muy familiares. Se procedió a la sustitución definitiva en los vestuarios de los penitentes de la percalina por el terciopelo y el raso. Se encargaron al afamado tallista granadino Luis de Vicente los nuevos tronos del Prendimiento, Oración en el Huerto y Ósculo. De tal manera que los grupos lucieran, tanto como ya lo hacían las imágenes aisladas. Se bordaron nuevos vestuarios para las imágenes de la Virgen, el Ósculo, San Juan y Santiago. Se crearon nuevas procesiones, como la del Silencio o la de San Pedro el Martes Santo, que pasó a ser un mero traslado, una auténtica procesión. José Duelo Gimet vivió una época convulsa en la historia de España y de Cartagena, la República y la Guerra Civil. No obstante, a pesar de la enorme desgracia que para la cofradía supuso la destrucción de buena parte de nuestro patrimonio en 1936, algo de lo que se salvó y que aún atesoramos los californios fue realizado durante sus años de mandato. Los sudarios bordados en el asilo de San Miguel para el Prendimiento, Oración en el Huerto, Samaritana o Santa Cena, y también el resto de enseres que se hicieron nuevos en 1935 para este último paso como su nuevo trono. Hay una tradición oral en la cofradía que dice que cuando los primeros mayordomos entraron en esta sala capitular, tras finalizar la guerra, desde ella se veía el cielo, en alusión a la destrucción del propio edificio, además del patrimonio. No obstante, ello no los cohibió, sino que inmediatamente empezaron con el trabajo, nombrando al mayordomo más antiguo, Juan Moreno Rebollo, hermano mayor, para sacar como fuera
la procesión del Miércoles Santo en 1940. Así, entre lo salvado, la Santa Cena, lo restaurado, una imagen de la Virgen y lo hecho nuevo, tercio de granaderos, prendimiento, San Juan y San Pedro, se puso de nuevo la procesión en la calle. No obstante, el deseo de los cofrades era contar con un hermano mayor de prestigio, para que con su poderío económico y con sus contactos colaborara con el trabajo de los hermanos, recurriendo en 1941 a José de la Figuera y Calín, un aristócrata de fuerte carácter, que no quiso limitarse a eso, sino que se implicó en la cofradía y en la recuperación del patrimonio, recurriendo a consagrados artistas para las nuevas imágenes. Pérez Comendador para la Virgen, o Benlluire para el prendimiento, el ósculo, San Juan, otra imagen de la Virgen, o la flagelación. También fue una apuesta personal del hermano mayor, la nueva procesión de estos años, la del Domingo de Ramos, de la que tan orgullosos estamos hoy en día los californios. Por su parte, los mayordomos, representantes de la tradición salsillesca California, quisieron recordar los modelos originales tan queridos, recurriendo al mejor seguidor en el siglo XX del mítico escultor murciano, Sánchez Lozano, quien talló San Pedro y la oración en el huerto o la samaritana. En los años 50 se había recuperado la procesión a los niveles de antes de la Guerra Civil, pero había que seguir creciendo, y así lo entendieron los californios, quienes para ello nombraron como nuevo hermano mayor a un rico empresario minero, Francisco Celdrán. Él se implicó, regalando el manto azul de la Virgen y colaborando en el rojo y en otras empresas patrimoniales. También tuvo que ver, especialmente en la nueva procesión de los mineros o en el apoyo a la nueva agrupación de la Coronación de Espinas. Nuevamente, los últimos años del franquismo y de la transición fueron de especial dificultad en Cartagena y por tanto en la cofradía. La crisis se manifestó en las dificultades económicas sufridas en la época de Juan Alesson. Pero no por ello se detuvieron los cofrades, sino que reinventaron. Aparecieron nuevos aspectos en nuestras procesiones, relacionadas con los tiempos. Así, apareció el primer tercio femenino californio, el Juicio de Jesús. Se volvieron a llevar a hombros de portapasos muchos tronos que habían pasado a ruedas o se potenciaron los tercios filiales e infantiles. Fue por ello que apareció una nueva procesión California, la del Viernes de Dolores. Creció espectacularmente la infantil del Domingo de Ramos, hasta convertirse en casi ya un Miércoles Santo en pequeño. Del mismo modo, aunque parecía algo imposible, el Miércoles Santo se embelleció aún más con nuevas incorporaciones, como después de casi 50 años, la reincorporación a ese día de Santiago Apóstol y los nuevos tercios y tronos de la sentencia, representación de la cofradía o el arrepentimiento de San Pedro. Nuestros hermanos mayores, presentes en esta galería de retratos, tanto a los que se han nombrado como a los que no, representan a todos esos miles de californios. Desde hace 275 años han trabajado, trabajan y trabajarán por engrandecer nuestra cofradía. Esta noche de los museos de 2022, cuando falta menos de un mes para que se cumplan 275 años de nuestra fundación, es un homenaje a todos ellos.